Bien, a ver, vamos a resolver ahora el ejercicio 24. A ver qué dice el ejercicio 24. Ejercicio 24. ¿Cómo podría remover la discontinuidad en cada una de las funciones siguientes? En otras palabras, ¿cómo redefiniría la función en 2 para que sean continuas en 2? Bueno, en el caso del ejercicio 24, sale que tenemos x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6. Lo que ya sabemos, porque pues, es lo que está insinuando el ejercicio, es que f no es continuo en 2. Entonces tenemos que redefinirla. La otra es por qué no es continua. Bueno, empecemos por sustituir en 2. La función en 2 sería 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más 2 menos 6. Y esto nos da 4 menos 6 más 2. Y esto es 4 más 2 menos 6. Y esto es 0 sobre 0. Ah, bueno, lo que esto nos está diciendo es que está indeterminado, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto lo que significa es que el 2 pues, no está en el dominio de la función. Por otra parte, si nosotros tratáramos de calcular el límite estaría indeterminado, pero en una indeterminación removible. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que, o lo que vamos a hacer primero, ¿sale? Calculemos el límite. Porque dense cuenta que el paso número 3 es el que resume la continuidad. Nos dice límite cuando x tiende a 2, bueno, cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Nosotros en estos momentos sabemos que no tenemos este pedacito, pero sí podemos calcular este por el tipo de discontinuidad. Bueno, por el tipo de cociente en la evaluación. Entonces, si calculamos este y redefinimos agregándole el punto que le hace falta como f de a, entonces habremos como que parchado la función, ¿de acuerdo? Porque, pues, en este caso lo que tenemos es una discontinuidad donde el límite va a existir, que sería algo como esto, pero hay un hueco, porque el punto A no está definido en la función. Entonces lo que vamos a hacer es parcharle este punto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociendo el límite. Entonces, vamos a calcular el límite. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6. ¿Sale? Para eso nos vamos a auxiliar en conocer f de x es igual a x cuadrada menos 3x más 2 sobre x cuadrada más x menos 6. Hay que factorizar. Arriba es x, el primero lleva menos, el segundo la multiplicación de los signos, más dos números que multiplicados nos den, no, menos por más es menos. Ya la regué. Son iguales. Es mejor aún. Dos números que multiplicados nos den 2 y sumados porque los signos son iguales nos den 3. 2 y 1. 2 y 1, primero el mayor, después el menor. En la parte de abajo tenemos x, el primero lleva signo de más, el segundo la multiplicación de los signos, más por menos menos. Dos números que multiplicados nos den 6 y restados porque los signos son diferentes, nos dé 1. Multiplicados 6 y restados 1, ¿quiénes serían? 3 y 2. 3 y 2, primero el mayor, después el menor. Aquí viene la cancelación de este con este. Si x es diferente de 2, es cuando lo podemos cancelar. Y entonces esto nos daría g de x. No es cierto antes. Esto es x menos 1 sobre x más 3 y esto es g de x. ¿De acuerdo?
Entonces, este límite pues equivale a calcular el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 sobre x más 3. Y esto sería 2 menos 1 sobre 2 más 3. Y esto nos da un quinto. Perfecto. Entonces, lo que estamos obteniendo es que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x es igual a un quinto. Bueno, pues esto debería de ser la función. ¿Sale? Esto debe ser igual a la función evaluado en ¿quién? En 2. En estos momentos esto no existe, entonces debemos agregar esta expresión a la definición de función que tenemos aquí. Es decir, voy a copiarlo. Copiar. ¿Sale? Pegar. Así. Vamos a concluirlo. Entonces, f de x debe ser definida como, y ahora este se mueve un poco, ¿sale? Y vamos a agregarle esto. Va a expresarse de esta forma si x es diferente de ¿quién? De 2. Porque, pues ya vimos que no puedo sustituir esta expresión en 2 porque me da una indeterminación. ¿Sale? Para calcular el límite, sí voy a tener que usar esta expresión y este límite me da un quinto. Entonces, lo que vamos a agregar a esa definición es este pedazo. Vale un quinto si x es igual a 2. Esta parte de aquí, ¿sale? Es el remover la desigualdad, la discontinuidad. No es que removemos la discontinuidad, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es colocar el punto que hace falta, ¿sale? Estamos colocando para este caso el punto 2, un quinto, que es el que rellena este hueco. Hagan de cuenta como si estuviéramos resanando un hoyito ahí, ¿de acuerdo? ¿Sale? Así, como que tenía un golpe la función y, pues esto es lo que tenemos que rellenar. En el x igual a 2 tenemos que poner un quinto ya. Se rellena la función y entonces ahora sí, ya es continuo. ¿Cómo hicimos esto? Pues identificando qué es lo que hacía falta. El truco está generalmente en el paso número 3. El paso número 3 es el que nos ayuda. ¿De acuerdo? Ok. Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Perfecto. Recuerden, con esto que logramos que se cumpla el punto número 1, la función está definida en 2 y vale un quinto. El punto número 2 ya se cumple porque el límite ya existía, es un quinto. Entonces el límite con esta parte pues, es un quinto. Y ahora el límite, que es un quinto, junto con la función, son iguales, con lo cual se cumple el número 3. Entonces lo que estamos haciendo es concluir o hacer que se cumplan los 3 puntos. Eso es lo que tenemos que ver cuando tratamos de hacer que una función sea continua. ¿De acuerdo? Utilice la continuidad para evaluar cada uno. Esto de utilice la continuidad para evaluar cada uno de los límites significa, pues, sustituye el valor. ¿Sale? De hecho, en realidad, por ejemplo, en el ejercicio 38. Nos dice, oye, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 4? 3 elevado a la raíz de x cuadrada menos 2x menos 4. ¿Sale? Cuando dice utilice la continuidad para evaluar esto, lo que significa es que tú consideres que esta expresión es continua y sustituye el valor.
Bueno, en realidad nosotros llevamos todo el trabajo de límites haciendo esto. 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 4. ¿Sale? Lo que hemos hecho todo el tiempo es sustituir. Porque en realidad lo que nosotros hemos estado haciendo todo el tiempo es utilizar la propiedad de continuidad o suponer que esto es continua para calcular los límites. Cuando hacíamos, bueno, lo primero que vas a hacer en un límite es sustituirlo y si te da un número, ya terminaste. En realidad lo que hemos estado haciendo es utilizar la continuidad para evaluar los límites. Hemos estado haciendo trampa todo el tiempo que hemos estado calculando límites. Suponemos que es continua y evaluamos. Si es continua, pues nos dará un número. Si no es continua, entonces pues, nos dará una indeterminación. ¿De acuerdo? Hemos actuado mal desde el punto de vista de matemáticas, sí hemos actuado mal. No debimos haber evaluado, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que las funciones son continuas casi todo el tiempo. Si es continua, entonces simplemente necesito sustituir y encontrar el límite. Si no es continua, entonces al sustituir voy a tener algún problema que tiene que ver con que no existe límite o que no existe la función evaluada en ese punto. Ya. Lo que hemos estado haciendo todo el tiempo es suponer que las funciones son continuas. ¿De acuerdo? Y al calcular los límites, pues utilizamos la propiedad de continuidad. Ok. 41, 43. A ver, resolvamos el 42. Encuentre los números en los que f es discontinua. ¿En cuáles de estos números f es continua por la derecha, por la izquierda o en ninguna de los dos? ¿De acuerdo? Trace la gráfica. A ver. Ejercicio 42. Dice f de x igual a 2x de 3 menos x y raíz de x. El primero es si x es menor o igual que 1. Si x, no, si 1 es menor que x, menor o igual que 4. Y si x es mayor que 4. Ok. Bueno. Primero, las funciones son continuas casi todo el tiempo. A ver. La primera parte se cumple para el intervalo menos infinito, 1, cerrado. El de abajo va de 1 a 4, abierto en 1, cerrado en 4. Y la raíz va abierta en 4 y después se va hasta infinito. Las funciones son continuas en casi todo el tiempo. Realmente lo único que nos debe de preocupar de la forma en la que están construidos estos son estos puntos de encuentro, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta, es como si tuviéramos una tira por acá y otra tira por acá y tenemos que revisar si estos dos pedazos, si este se encuentra con este y si se encuentra, pues ya lo hicimos y si no, pues es discontinuo. Si se encuentran es continuo y si no se encuentran, pues es discontinuo. En todos los demás puntos, pues, como la función se ve bien trazada o se va a ver bien trazada, pues va a ser continua. Pero donde nos interesa es revisar los puntos de encuentro. ¿Sale? Entonces, ¿dónde vamos a revisar en este tipo de ejercicios? En estos puntos de encuentro. Es decir, ¿dónde tenemos que revisar en esta función en particular si es continua? Pues por cómo está definida en el 1 y en el 4. ¿Vale? Si revisamos en el 1, a ver, con otro color. Revisando la continuidad en 1. Ok. El punto número 1,
Pues, ¿cuánto vale la función en 1? ¿Dónde puedo sustituir el 1? ¿En el 2 a la x o en el 3 menos x? ¿Cuál de los dos incluye al 1? Eso es cuál de estos dos intervalos incluye al 1. 2 a la X. 2 a la x, perfecto. Ese incluye dentro de sus valores evaluables al 1. Sale. Entonces 2 a la 1 y esto es 2. Entonces el punto número 1 se cumple. El punto número 2. El límite cuando x tiende a 1 de f de x. Pero observen que aquí tengo una parte, un intervalo del lado izquierdo del 1 y un intervalo del lado derecho. Eso significa que debo de evaluar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ver que esos dos se encuentren y si esos dos se encuentran, pues tenemos el límite. Si no, el límite no va a existir. ¿Sale? Es decir, tenemos que hacer límite cuando x tiende a 1 por valores más pequeños de 1, que sería utilizar 2 a la x. Esto es límite cuando x tiende a 1 de 2 a la x y esto es 2 a la 1 y esto es 2. ¿Sale? Y luego en la otra parte. ¿Qué color utilizaremos? Vamos a utilizar este de acá. El límite cuando x tiende a 1 por valores más grandes de f de x sería calcular el límite cuando x tiende a 1 por valores más grandes y eso sería utilizar esta expresión porque aquí los valores son más grandes que 1. 3 menos x y esto sería 3 menos 1 y esto es 2. Como estos dos son iguales, que esa es la parte que nos interesa, entonces creo que mejor borro esta. Como estos dos son iguales, entonces el límite existe y vale 2. Si fueran diferentes, el límite no existe. Entonces el límite existe, ¿sale? El límite existe, vale 2. La función en 1 existe, vale 2. Con eso concluimos en el punto número 3 que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, ya que pues, este vale 2 y este vale 2. Por lo tanto, f es continua en 1. Sale. ¿Qué pasa si ahora revisando continuidad en 4? Porque ahora nos interesa ver cómo. Ya vimos que a donde llega esta, como que toma la estafeta y este continúa. Es la gráfica. Ahora vamos a ver si este llega a un buen lugar y este toma la estafeta y continúa. ¿De acuerdo? Ahora en 4, bueno, primero el paso número 1 es cuánto vale la función en 4. ¿Y en cuál vamos a evaluar? En esta o en esta. En 3 menos x o en raíz de x. ¿Cuál de estos intervalos incluye al 4? ¿En qué intervalo está el 4? ¿En este intervalo? ¿O quizás en este otro intervalo? Será En el pregunta. segundo. En este está el 4. Diablos, creo que sí va a ser pregunta de examen entonces. Bueno, recuerden que las partes cerradas, a ver, ¿a qué se refiere con el segundo? En este, es que este es el primero. Ok, está bien. En este, perfecto. Eso sería sustituir 3 menos 4 y esto nos va a dar menos 1. Ok, bueno.
Ya, la función en 4 existe y vale -1. Sale, excelente. Vamos con el paso número 2. Y el paso número 2, pues es calcular el límite cuando x tiende a 4 de f de x. Pero nuevamente tenemos un intervalo de valores menores a 4 y otro de valores mayores a 4. Entonces son dos límites. El límite por la izquierda, que sería el límite cuando x tiende a 4 por valores más pequeños de f de x, y sería el límite cuando x tiende a 4 por valores más pequeños, que sería utilizar 3 menos x, y esto sería 3 menos 4, y esto es -1. Este es el primer límite. Y el segundo límite es el límite cuando x tiende a 4 por valores más grandes de f de x, y esto sería el límite cuando x tiende a 4 por valores más grandes de la raíz de x. Esto sería la raíz de 4 y esto sería 2. Ah, caray. Estos dos valores son distintos. Ah, ¿qué creen que pasó? Pues como este límite es diferente a este, el lado izquierdo llega al -1. Hagan de cuenta que sucede así. El lado izquierdo llega al -1. ¿Sale? Por acá llega al -1. Y el lado derecho comienza en 2. Y no sé, se ha de comportar algo así. Entonces hay un brinco. Aquí está la función y todo. Pero pues hay un brinco en esta gráfica. Porque el lado izquierdo pues, no le logra entregar la estafeta al derecho, como si sucedió en el 1. ¿De acuerdo? Entonces es una pena, pero pues aquí como con esto concluimos que el límite cuando x tiende a 4 de f de x no existe, pues estos dos números son diferentes. Entonces, por lo tanto, f no es continua ¿en qué? En 4. ¿De acuerdo? Sí es continua en 1. Es más, es continuo en todos los valores, ¿sale? Excepto en el 4. El 1, que era el otro valor que nos preocupaba, sí fue continuo. Pero en el 4, no. ¿De acuerdo? Ahí fue discontinuo. Y pues es lo que tenemos que andar revisando. Desgraciadamente no siempre van a ser continuas las funciones, ¿de acuerdo? A veces van a ser completamente discontinuos. Aquí fue discontinuo porque hay un brinco. Aquí sí fue continuo. Entonces hay que tener cuidado con eso. De hecho, estos ejercicios se tratan de eso y si logran resolverlos, sobre todo el 45. El 45 es muy buen ejercicio, ¿de acuerdo? Porque ahí vamos a ver, o ahí se puede revisar si les ha quedado claro el arte de la continuidad, ¿de acuerdo? El 45 y el 46 son ejercicios muy interesantes, que recomendaría que trabajaran, ¿sale? En fin, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, vamos a detenernos.